Buenas noches a todos. Pues este día ha llegado, así que estamos muy emocionadas y vamos a esperar que Alejandra y Paola se conecten para comenzar el en vivo de esta noche, que va a estar buenísimo. Estoy muy agradecida con el Señor porque hoy vamos a tener a Alejandra Sura y a Paola Infante, dos consejeras bíblicas profesionales en este campo. Así que ellos se van a conectar ahora y vamos a invitarlas a Alejandra y a Paola. Quiero también decirles que dejen cualquier pregunta al final, si podemos responderlas en la cajita de preguntas. Ya tenemos aquí a Paola por Ale Sura, así que aquí estamos. Paola, te mandé la invitación. Vamos, te la mandé de nuevo. Hola, Qué hola, gusto ¿cómo tenerte estás? aquí. Todo Qué bien, gracias al bien, Señor. Y por allá, también, gracias al Señor, feliz de estar aquí contigo y con Ale. gracias. Gracias, Paola, por aceptar la invitación de Ale y mía, por estar aquí con nosotros. Ale debe estar ya segura conectándose. Eh, Mientras que ella llega, Paola, cuéntanos un poco de ti, para aquellos Mm, que no te conocen. Pues mi nombre es Paola, soy pues hija del Señor. Ah, Soy esposa de Amén. Rafael, soy madre de dos niños, soy psicóloga de profesión. Mi especialidad es logoterapia, análisis existencial y terapia cognitiva conductual. Acompaño a adultos y adolescentes desde el consultorio y también a empresas en temas de salud mental. Soy una apasionada de la palabra del Señor. Am, Llevo al Señor a la consulta y pues nada, feliz de poder estar aquí y hablar de un tema que me apasiona tanto. Hola, Ale, me vas a adoptar, ¿verdad? Por supuesto, mamá. Y te Por voy a favor, explicar cómo se usa todo. por favor, por favor. Yo, Que yo acabo quiero de ese subir unas kit. historias con mi maquillaje y ya Pau está como... ¿Dónde está mi kit? Pues aquí estamos, aquí estamos. Y ya, pues ahí está. Esa es mi pequeña descripción. Bueno, aquí tengo a mi queridísima Alejandra, mi amiga. Quiero contarles que Ale fue mi primera consejera bíblica y fue de esas personas que me acompañó, que caminó conmigo, que a pesar de la distancia me discipuló mi corazón, mi vida. Y creo que de eso queremos animar hoy. Queremos con este en vivo, de mi parte, hacer un ruego, una súplica, un llamado a la Iglesia de Cristo, porque necesitamos que nuestros pastores, que nuestros líderes y que todos nuestros hermanos también sean capacitados y sean discipulados y enseñados a caminar y a dar la bienvenida, a acoger a personas que viven con discapacidad, a familias que son familias y padres de niños con discapacidad, muchas veces madres solteras o padres solteros. Y creo que esto también empieza desde el seminario, ¿verdad? Desde esos institutos bíblicos, de enseñar a nuestros hermanos que esto es un tema real en el mundo real, que es un tema que está en nuestras comunidades. Y por eso hoy he traído a estas dos hermanas eh, que tienen experiencia, que tienen un corazón para este tema. Y yo quiero que ustedes den un poco de luz a este tema, como traer aliento a aquellos que a veces nos sentimos como que nadie nos entiende, como que en la iglesia como que es un tabú, o como que no es algo muy importante, o que eso se cura con unas cuantas oraciones o leer la Biblia.
Entonces, hoy queremos animar a la iglesia, a los líderes, a los pastores, a las editoriales, a que nos impriman y que nos den material bíblico en español que tanto necesitamos. Porque mi corazón se rompe cada vez que encuentro un libro tan bueno y solo está en inglés. Mi corazón se rompe cada vez que un libro tan bueno es tan costoso y no está al alcance de personas que lo necesitan, y muchas personas con discapacidad o con enfermedades no tienen los recursos para tenerlo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando viene la iglesia, ahí es cuando venimos nosotros, ¿verdad? A apoyar. Entonces vamos a empezar primero con una pregunta muy importante. ¿Cómo ha sido tu experiencia aconsejando a hermanos en la fe que viven con condiciones médicas? Si has tenido alguna familia que quizás tiene hijos con autismo o con síndrome de Down o con parálisis cerebral, porque la discapacidad es muy diversa y toda familia la vive en un contexto único, ¿verdad? Eh, yo creo que ustedes nos digan cuál ha sido su caminar y Ale, sus ¿quieres iniciar? experiencias. Sí, yo en realidad creo que he tenido poca experiencia. Entonces, en parte, estoy muy emocionada de aprender qué tienes tú, Pau, para nosotros. Tengo mis perspectivas con esto y obviamente he tenido, bueno, reunirme contigo, Ceci, ha sido parte de esa experiencia que ha sido para mí un privilegio. Pero sí creo que también a veces no se toma en cuenta que sí hay personas que tienen discapacidades emocionales, ¿verdad? O sea, una persona tiene depresión, cuando una persona tiene trastorno bipolar o vive con mucha ansiedad, digamos, ansiedad que la debilita, ¿verdad? A nivel de tener una vida que se sienta lograble, normal, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es parte, creo que a veces las iglesias no toman eso en cuenta como si fuera una forma de discapacidad. Y eso es como experiencia más amplia, ¿verdad? Personas que viven con ese tipo de cosas. Y sí, es un poco eso. Y bueno, otras personas que tienen discapacidades, pero bueno, yo creo que sí es importante visibilizar que la iglesia se dé cuenta que la persona con depresión no puede funcionar igual que todo el mundo. Y es muy triste porque no se les nota, y eso es algo que a vos te pasa también, Ceci, ¿verdad? Que vos no andás en una silla de ruedas necesariamente, ¿verdad? Y a veces la discapacidad siempre se conecta con, ¿verdad? Con algún tipo de cosa visible, lo cual para mí es triste, pero bueno, en fin, ¿qué pensás vos, Pau? Sí, pues he trabajado, ¿no? Sí trabajo con muchas personas que tienen enfermedades crónicas o degenerativas o familias que tienen miembros, ¿no? Con discapacidades en distintas áreas. Mencionaste, por ejemplo, a familias con miembros con autismo, por ejemplo. Y también voy a incluir ahí, como para si alguien también se siente identificado, enfermedades como el lupus, fibromialgia, enfermedades invisibles, lo que le llaman, ¿no? Que son crónicas, a personas con espondilitis anquilosante, que viven con un fuerte dolor y cierta parálisis. Trabajo mucho con pacientes con temas con que trabajan también con un reumatólogo. Pacientes que manejan mucho dolor y fatiga. ¿Qué puedo decirte de manera general en cuanto a todo esto? Lo primero es que sufren mucho internamente, Ceci y Ale, y esto lo podemos ver. Sufren mucho a lo interno. ¿Por qué? Porque hay un círculo en muchas ocasiones muy limitado de apoyo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bien. Primero incluso empezando en los hogares, donde algunos no entienden el diagnóstico, algunos se niegan a aceptar el diagnóstico, algunos culpabilizan al paciente del diagnóstico. Tú te lo buscaste, es que eres tan negativa, es que tú, entre comillas, llamas las cosas, es que por andar buscando en Google, claro que ahora tú andas somatizando, es que tú le estás poniendo diagnóstico al niño que no va.
muchas cosas, ¿no? Que generan mucha Mm, culpabilidad. Incluso, por ejemplo, tal vez a familias que tal vez tuvieron un hijo que luego en algún accidente donde ellos estuvieron involucrados, perdieron ciertas habilidades, entonces ya luego también hay mucha culpa de fui yo la responsable, yo fui el responsable de que ese evento también ocurriera. Adicional a este sufrimiento que cargan mm, mucho internamente y el poco apoyo en los círculos dentro y fuera de la iglesia, está que se suma todo el resto, porque estamos, todo el resto de la vida, o sea, tus temas personales, sus mm, personalidades, o sea, dígase su temperamento, su cosmovisión, su manera de ver la vida, su relación con el Señor. Ahí se van sumando, como yo digo, palito tras palito. Se van sumando todo esto y esto agudiza mm, e influye mucho en la forma en la que el paciente vive la enfermedad, en la forma en la que el mm, paciente cursa la enfermedad. mm, Bien. Y también hay mucho sentimiento de vergüenza. Hay una vergüenza una constante pregunta de ¿por qué a mí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, algo que tal vez voy a mencionar más adelante, pero quiero mencionarlo ahora, yo creo que una de las cosas en la que más luchan hermanos cristianos que están viviendo alguna enfermedad crónica es que ellos miden el tamaño de su discapacidad con el tamaño del amor de Dios. O sea, es como si midieran de que si estoy muy mal, entonces el amor del Señor es menos hacia mí, ¿no? O sea, tenemos creamos una condicionante. A mayor dificultad, a mayor parálisis, a mayor discapacidad, mayor crisis, pues menor es el amor que tiene Dios hacia mí. Hacemos una comparación y esto es una de las cosas más difíciles de ir viendo en la consulta porque es como me olvido del mm. amor del Señor porque me cuesta ver que en medio de este sufrimiento el Señor sigue siendo bueno, ¿no? Hay muchas luchas también a nivel interno. Entonces, pues ahí voy a empezar para no irme en una hablando, pero ¿no? Ahí di un panorama general de introducción. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo hermanas que viven en otros países que nos escribimos mucho por interno, por acá, y nos animamos, nos damos consejos, incluso me preguntan, Ceci, me han ofrecido este trabajo, ¿qué tú crees? Es mucho, o sea, yo digo, bueno, Señor, ayúdame, porque, o sea, ellos me dicen, es que tú me crees, tú me entiendes, porque otras personas piensan que porque no uso una silla de ruedas o porque no soy, no tengo una discapacidad auditiva o no tengo ceguera, mi vida no se ve limitada en ciertas cosas, no tengo dificultades porque me miran y crees que soy como una persona típica. Y entonces, para mí, a mí me duele mucho que alguien tenga que consultar a otro hermano por una red social y al mismo tiempo es un privilegio que el Señor me da, porque yo me pregunto dónde están sus hermanos en la iglesia. Y muchas veces lo que pasa es que me dicen, es que yo les digo y ya la segunda vez o la tercera vez ya molesto, ya me dicen como cosas como que sigo orando, voy a orar por ti, no te preocupes, todo va a estar bien, el Señor es soberano. Y no estamos diciendo que estas no son verdades bíblicas, por supuesto, y trae consuelo, pero esas personas lo que más quieren es que camines con ellos, que les diga, ok, a ver, es tu trabajo, a ver, vamos a medir cuáles son los pros, cuáles son los contras, como tú, o sea, una persona como cualquier otra que creamos relaciones, no solamente te voy a dar con la Biblia y te voy a decir todas las verdades que son buenas Ya, y chirrín, chirrán, el cuento se acabó, varita mágica, todo curamos, todo está sí. bien, ¿no? Porque no es Y así tan justamente fácil la eso que vida. menciona Ceci es uno de los retos que tenemos dentro también y fuera de la iglesia en ambos contextos, es que nosotros queremos presentar una solución milagrosa y rápida para pasar rápido el dolor, pero todo el que está aquí, las personas que están aquí, ustedes también, nosotros somos testigos de que no,
de que estas soluciones mágicas y milagrosas y una oración y ya listo me va a llevar todo el dolor. No, de hecho, puede ser que mi condición tenga que vivir todo el resto de la vida con mucho dolor, que nadie ve, pero que yo sí experimento en todos los niveles. Entonces, nos cuesta también, Ceci, creo que eso que tú dices también revela que en ocasiones, en muchas ocasiones, nosotros no sabemos cómo acompañar y nos cuesta reconocer que el problema no lo tiene el hermano, es que no sabemos muchas veces acompañar. Las emociones que experimentan pacientes que están viviendo estas condiciones, pues son muchas. O sea, son reales, son crudas. Hay muchos síntomas también muy difíciles de manejar en el día a día. Entonces, muchas veces nosotros mismos, como los que estamos al lado, no podemos manejar las nuestras, ¿no? Y naturalmente nos cuesta tener que acompañar la de la otra. Porque si yo mismo no puedo manejar mi cansancio, mi tristeza, mi dolor, es más, ni un dolorcito de cabeza, ¿cómo voy a manejar, cómo voy a ayudar al otro a que maneje el suyo? Entonces, nos falta ahí humildad para reconocer, a ver, yo no sé de esta condición. Déjame yo primero hasta ponerme a investigar qué es esto. Déjame entrarme a grupos de apoyo hasta online que hay y escuchar y leer cuál es la experiencia que vive el paciente. Porque tal vez yo creo que es mi esposo que se lo está inventando. Tal vez yo creo que yo me lo estoy inventando, pero cuando yo veo otro que no tiene que ver con mi familiar viviendo esto, digo, pero esto también le pasa a ella. Esto también le pasa a la hermana. Entonces también vas derribando estos famosos mitos que hacen sentir a esta persona que vive esta condición más culpable y más sola. Porque yo creo que lo que peor ocurre acá es que dejamos es la soledad que experimentan. Yo digo que esto es una de las cosas que a mí más me duele cuando en el consultorio es ver la soledad que experimentan, es ese no sentirse entendido. Nos falta mucho. Es más, te voy a decir algo, nosotros decimos que tenemos empatía, aún conociendo la condición, aún incluso tal vez ustedes dirán, bueno, sí, tú tienes un buen tiempo acompañando personas con enfermedades crónicas, pero aún yo siempre le digo al Señor, Padre, mis emociones, incluso hasta mi empatía, está en un cuerpo caído. Muchas veces hasta es insuficiente, muchas veces no es completa. O sea, ayúdame a tener un corazón por estas personas que están experimentando esto. O sea, tener la humildad de ir al Señor y pedirle esto, pedir ese corazón para tener esta empatía, no asumir de que sí somos empáticos y buenos hermanos y ya, no. Nosotros muchas veces no tenemos ni la mínima idea de la lucha real que vive el otro. Así es, y creo que, digamos, me encanta lo que... Wow. Creo que tenemos que recordar que la Biblia, digamos, realmente es muy explícita y hay una palabra que creo que utiliza que es muy similar a la empatía, más es mejor en mi opinión, ¿verdad? Que es la hospitalidad. La hospitalidad es una palabra que abarca más que simplemente abrirle la puerta a una persona y prepararle una cena a unos amigos. Sin duda alguna. Pero la hospitalidad, incluso definida, ¿verdad? Y aquí está, aquí lo tengo, quiero leerles la definición de un diccionario. Acá dice, es una generosidad al acoger y prestar ayuda a los necesitados. Amén. No disposición, actitud amable del que acoge, ayuda y da cobijo a extranjeros y visitantes. Pero qué interesante, ¿verdad? O sea, eso es una parte. Estancia de los enfermos en el hospital. De ahí viene hospital. ¿Verdad? No conectamos eso. Cuando pensamos en hospitalidad, pensamos como en entretener, ¿verdad? Es entertaining, ¿verdad? Como tener gente en tu casa. Pero la hospitalidad de la cual la Biblia habla es esta hospitalidad. Y veamos algunos pasajes que hablan de hospitalidad. Romanos 12:13 dice que contribuyan para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. O sea, estemos contribuyendo con la necesidad. Que sean, en 1 Pedro 4:9, sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Las murmuraciones no solo son externas, ojo, también yo puedo estar por dentro. ¡Qué necia! Otra vez con esas quejas. Uy, o sea, es que ¿cómo es que siguen en lo mismo?
Qué cansado, o sea, porque que no tiene fe, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que uno también en su corazón murmura, en vez de abrir y dar este espacio de reposo para tus hermanos, ¿no? Y 1 Timoteo 3:2, interesantísimo, porque la hospitalidad no solo es un llamado para nosotros, sino que si aspira a ser líder, si aspira a ser pastor, si aspira a ser anciano, es uno de los requisitos que 1 Timoteo 3 te pide, ¿verdad? Entonces, la hospitalidad no puede llevarse a cabo, mis amigos y amigas, sin recordar que nosotros fuimos recibidos también. Amén. Que Cristo nos recibió, que Él a través de la cruz abrió su espacio para que pudiéramos entrar y ser familia de Él. Y no solo eso, amiga, o sea, es que lo emocionante no es que nada más podemos ver a Cristo como un ejemplo, porque ver a un Cristo como un ejemplo solamente es moralismo, ¿ok? De nada nos sirve verlo como ejemplo solamente. Él es quien es quien nos capacita a través del Espíritu Santo a tener el corazón que Pau ora, ¿verdad? Que ella mencionaba que oraba. O sea, me encanta como lo dices, Pau. O sea, tú no estás diciendo, tengo que ser más hospitalaria, tengo que tener más empatía. Es que qué mala persona soy, es que cómo me cuesta, es que no puedo ser como Jesús. O sea, lo que hiciste y lo que describiste fue ir al Señor y que el Señor me capacite, ¿verdad? Y es el descanso que todos tenemos, porque aquí no estamos nada más para decir a la iglesia, ustedes no son hospitalarios, ustedes no cuidan a la gente con discapacidad. Es que la misma necesidad que la persona que nos ve hoy, es la que yo tengo, la que Pau, la que Ceci tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, cuando dependemos solo de nuestra práctica y de nuestro esfuerzo, se vuelve una carga y se vuelve casi imposible. Pero hay que recordar nos capacita, ¿verdad? Que Él es el fundador y perfeccionador de nuestra, ¿verdad? Entonces, sí, nada, ya terminé por... Y eso que dices, Ale, justamente a veces se nos hace tan difícil y por eso quizás se cae en ese moralismo, es porque se tiene la idea de que pues yo tengo la capacidad de ser bueno por sí mismo, no necesito el trabajo, la obra que hace el Espíritu Santo a través de mí, y yo solamente con decirte par de consejos bonitos y leerte par de versículos y mandarte una comida, pues ya yo cumplí, ¿no? Entonces, porque solamente estoy en una esfera más superficial, no me estoy yendo a lo profundo. Y esto viene mucho de que llevamos la psicología secular o las corrientes seculares a la iglesia también, ¿no? Esto de simplemente cumplir con un checklist, ¿no? Para ser buena cristiana y listo, pero me olvido de que para yo aprender a amar al prójimo, literalmente esto no es algo que puedo hacer por mí misma. Yo necesito ser capacitada y entrenada como tú perfectamente lo explicas. Y esto requiere muchísima humildad y un constante ir al trono de la gracia para ponernos las cuentas y ser capacitados y entrenados en esto. Y Y por eso muchas personas a veces me dicen, no, es que la iglesia no está preparada. Y yo digo, sí, la iglesia sí está preparada porque Dios mora en su pueblo. El Espíritu Santo dice que es nuestra ayuda, nuestra debilidad, el que gime, el que nos da convicción, el que los enseña, el que nos ayuda a escudriñar las escrituras, el que hace la transformación en nuestras vidas. Y yo digo, quizás no tenemos la rampa para la silla de ruedas, pero tenemos dos hermanos con amor, con valentía, que pueden cargar a ese hermano para que entre al templo, como los amigos del paralítico, que sabían a quién iban a llevar a su amigo. Ellos sabían a quién necesitaba a su amigo. Ellos sabían que él necesitaba a Cristo, el Salvador. Más que una sanidad física, ellos sabían que él necesitaba la salvación y que nada más que lo podía obtener en la presencia de Cristo, y por eso hicieron todo, contra todo obstáculo, para que su amigo estuviera en la presencia de Cristo. Y nosotros como iglesia
si estamos preparados, no por nuestras habilidades, no es porque uno hable bonito y el otro sea inteligente y uno tenga dones que Dios te da. Estamos preparados porque Dios equipa a su iglesia con el Espíritu Santo, porque tenemos la palabra de Dios. Y cuando tenemos esa actitud de bienvenida a una familia que tiene un niño con autismo, le decimos, ¿sabes qué? En Ministerio de Niños no sabemos mucho, pero estamos dispuestos a aprender. Enséñanos. Queremos amarle, queremos servirle. Y yo les aseguro que esa familia se va a quedar ahí, porque esto lo he visto a través de todos los cursos que he tomado con el Ministerio de Johnny and Friends, testimonio, porque lo estoy viviendo en mi iglesia, que estamos ahí, poniendo el corazón y diciendo, Señor, contigo podemos, sin ti no. Y yo creo que cuando, como decía Ale, si oramos y decimos, Señor, capacítanos, ayúdanos y humíllanos a decir, no sabemos, pero te queremos amar, queremos aprender. ¿Cómo es que podemos amar a tu hijo? ¿Cómo es que te podemos amar, hermano? Vamos a la palabra, vamos a caminar juntos. Es como una relación, ¿verdad? Vamos a orar juntos en el matrimonio. Es como toda relación que necesita de Cristo todo el tiempo. Y yo creo que esto también es necesario que lo entiendan los pastores y por eso yo he buscado, no he encontrado un instituto bíblico, un seminario de habla hispana que tenga curso sobre la teología de la discapacidad, sobre nada de esto, solamente el ministerio de Johnny and Friends que ofrece este curso en español con un certificado, el cual los recomiendo. Y, y un seminario aquí en los Estados Unidos que lo hizo un hermano, dado a que él estaba enseñando en el ministerio de Johnny and Friends, en el Instituto Cristiano Internacional sobre la Discapacidad. Y junto a otros hermanos vieron que los seminarios en los Estados Unidos apenas enseñaban sobre la discapacidad, cómo preparar, ¿verdad?, a los pastores a plantar iglesias, ya con esto en mente, ¿verdad? Porque yo estoy segura que un pastor no se gradúa a un seminario sin leerse un buen libro de matrimonio, ¿verdad? O sea, entonces, si no se gradúa del seminario sin leerse un buen libro sobre qué es un matrimonio bíblico, ¿por qué también no se gradúa sin leerse un buen libro sobre la teología de la discapacidad, sobre la historia de la discapacidad desde la perspectiva bíblica? Entonces, yo creo que este live con todo lo que ustedes están aportando es un ruego, ¿verdad? Es un llamado con amor, es un llamado a la necesidad que tenemos eh, de, de cumplir el mandato de Lucas 14, cuando el Señor dice, ve a los callejones, a las ciudades, a las aldeas y trae al ciego, al manco, al mudo, hasta que mi casa sea llena. Sí. Dale. No. Y algo también importante, pues, que es un espacio en donde la Biblia sea el centro y esa famosa frase de tener una vida victoriosa no sea distorsionado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando van y he visto, es como, no tengo la vida victoriosa, Paola, cuando voy a tal lugar y cuentan de la vida victoriosa en Cristo, yo siento que no la tengo, porque esa vida victoriosa que presentan, pues una vida victoriosa libre de enfermedades, porque Jesús ya se llevó todas las enfermedades, es una vida victoriosa que te quita todo dolor porque ya Jesús lo pagó, te quita la depresión y te quita todo porque ya Jesús pagó el precio y ya tú eres libre de todo ello. Entonces, cuando hay una distorsión, y aquí es importante, o sea, tenemos que observar si donde estamos yendo tú o tu familia estás recibiendo un alimento espiritual sano, bíblico, centrado en Cristo. Porque, ¿sabes algo? Puedo decirles con toda a firmeza y claridad que algunas de las cosas que a mí más me retan en la consulta con hermanos cristianos es justamente desmontar, ayudarles a ellos a desmontar todas estas distorsiones que tienen sobre Dios, la vida victoriosa en Cristo,
O sea, y el tener esto es como siempre se sienten afuera, siempre se sienten afuereados. Entonces, una doctrina no centrada en la palabra causa un daño, Ceci y Ale, terrible en la vida de estos pacientes. Terrible. No es algo que ven, no es un daño de un día, es un daño que permanece junto con el curso de su enfermedad, ¿no? Porque es como, bueno, hoy me lo creí, porque hoy me siento un poco mejor, pero mañana otra vez estoy mal, entonces otra vez recuerdo de que no tengo la vida victoriosa, de que me faltó fe, de que no fui lo suficiente, pues tal vez algo yo hice. Entonces ya empiezan hasta a dudar y empiezan a tener, como decimos en mi país, un mangú de plátano en la cabeza, un enredo que naturalmente lo que hace es que empeora su cuadro, porque naturalmente en ocasiones hasta somatizan, esto aumenta su cuadro de ansiedad, porque muchos de los pacientes, por ejemplo, que tengo con enfermedades crónicas, también cursan con ansiedad o depresión, muchos de ellos, sobre todo los que manejan dolor agudo. Entonces es muy, aquí te puedo decir, tienes que ser muy firme. Oye, sal, si no estás en un lugar donde se está predicando la palabra, huye. Huye, de verdad te lo digo en amor, busca formas naturalmente como salir de allí, pero hazlo porque tú te hará daño. Eventualmente es un precio duro que se paga. Sí, son como diferentes, ¿verdad? Como diferentes formas en que se malentiende a la persona. Desde lo no cristiano, ¿verdad? Donde simplemente como uno no lo pasa y uno no lo vive, uno no entiende por qué es que esa persona, ¿verdad? Se queja tanto o sigue lo mismo y demás, ¿verdad? Entonces es como que, bueno, supéralo. Yo creo que, ¿saben qué? Me voy a echar para atrás. Creo que sería positivo también hablar en qué sí podemos hacer. Sí. Y que es parte de la hospitalidad, porque no quiero redundar en todas las buenas palabras que nos has dado, Pau. Entonces, todo lo que estás diciendo, lo segundo, amén. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante. Digamos, mi esposo sufre de depresión, como ustedes saben, y él ha vivido con depresión por más o menos unos 20 años y en algunos momentos ha estado bien, en otros momentos no tan bien y demás. Y en una de las épocas en las que, o sea, él siempre estuvo en muchas, ha estado en muchas épocas y yo he estado presente ahí, tenemos 15 años de casados. Entonces, casi siempre la pregunta es, ¿cómo estás? Y él le dice, bueno, más o menos, y la gente como que, ¿verdad? Y muchas veces es muy linda y dice que va a orar, otras veces oran por él. Y algunos buenos amigos le han dicho, bro, pero digamos, ¿por qué no? O sea, no puedes hacer como, o sea, como ya, como simplemente superarlo, como confiar en el Señor y todo, ¿verdad? Y entonces para él es como que es momento de explicar, ¿verdad? Entonces también es bonito porque es una oportunidad que en vez de irritarnos, ¿verdad? Que es nuestra instinto inmediato cuando alguien no entiende mi experiencia y debería entenderla de alguna manera, ¿verdad? Por la falta de empatía, por la falta de investigación, por la falta de lo que sea, ¿no? Creo que ahí es donde uno puede como decir, ok, ¿qué oportunidad tengo con mi discapacidad, con lo que estoy experimentando, de ayudar y edificar a esta persona y explicar, ¿verdad? Con más amor y cuidado qué se siente y cómo es. Eso es por un lado. Pero nosotros que no tenemos discapacidad, ¿verdad? O que tenemos tal vez más habilidad para poder vivir una vida menos dolorosa en estos sentidos. Yo creo que solo recuerdo una vez de una persona, un amigo, que le preguntó a mi esposo, Stefan, ¿qué se siente tu depresión? ¿Qué se siente estar deprimido? Solo una vez se lo han preguntado en los 15 años que yo he visto, por lo menos que yo esté presente, ¿verdad? Y eso para mí fue como, o sea, a mí me impactó en el momento en que preguntó, ¿verdad? ¿Cómo es que yo nunca, o sea, como que en ese momento me di cuenta que era la primera vez que escuchaba esa pregunta? Fue hace como 3 años, más o menos. Wow. Y fue muy bonito porque Estefan le explicó, le dijo, ¿verdad?, qué es la tendencia, esto que el otro, los sentimientos, los pensamientos, ¿verdad?, la lucha. Y yo creo que eso es un muy buen abordaje que todos podemos tomar. ¿Sí? Si no sabes nada de discapacidad, si no entiendes bien de qué se trata, mira, la persona discapacitada creo que poco se va a sorprender o va a demandar que tú deberías saber, como me pasó con Ceci, que es la miastenia gravis.
Yo no sé qué es eso, no sabía antes que conocía. Y yo le tuve que preguntar a Ceci, explícame qué es la miastenia gravis, de qué se trata, cómo se vive, se siente, cuáles son los síntomas. Además de que no todo el mundo vive lo mismo igual. O sea, pueden vivir la misma discapacidad, pero no lo viven igual, no tienen los mismos problemas. Entonces, yo creo que un buen abordaje inicial para todo universal, ¿verdad? La iglesia es contame un poquito más de qué se siente ser vos. Quiero saber, ¿verdad? Si la persona se ofende, puede que se ofenda, pero yo creo que a veces no preguntamos porque sentimos que se van a ofender. El otro día estaba escuchando una TikToker que es ciega y algo que le encantó fue que una persona llegó y le preguntó en Sephora, comprando maquillaje justamente, le preguntó, discúlpame, nada más quiero preguntarte, ¿vos sos ciega? Es para ver si puedo servirte mejor de otra manera. Y ella como que se quedó perdidísima, como, mira, mamacita, esto no son noticias para mí. O sea, yo sé que soy ciega. No me estás dando las noticias del día. O sea, no es nada nuevo para mí. Ella apreció demasiado, ¿verdad? Que alguien nada más como que para poder servirle mejor, le preguntara directamente, ¿tenés esto? Claro, no siempre es apropiado. En este caso es una tienda, pero bueno, es un buen ejemplo para preguntarnos ¿por qué es que no, por qué tenemos vergüenza o por qué no queremos hablar de estas cosas en voz alta? Que tiene mucho que ver con esto que mencionaban del moralismo, de la verdad, de una iglesia que no te enseña, que te enseña que el éxito del cristiano es la prosperidad, ¿verdad? Salud completa. Y salud, exactamente. Y prosperidad, algo así, porque en realidad Dios quiere que seamos prósperos. Pero la prosperidad es distinta, ¿verdad? Cuando entendemos que la prosperidad es la intimidad con Cristo, es el amor por Dios, etcétera. Es otro tema. Pero el tema es que creo que por estas diferentes cosas, ¿verdad? No conozco bien el tema, me da vergüenza, ¿verdad? Preguntar, siento que voy a ofender a la persona por preguntarle. Me han enseñado que eso no debe decir así, entonces ni siquiera voy a preguntar porque de eso no se habla, porque eso es casi que declarar, ¿verdad? Así, porque no se puede decir mucho la enfermedad para que no te la creas. Tremendo. Ay, la verdad, porque el poder espiritual de tus palabras. Sí. Es una combinación. Lo que alguien un día me dijo fue, no digas mi enfermedad, porque te estás apoderando de ella. O sea, te estás adueñando de algo que no te pertenece. Y yo le dije, bueno, esto está dentro de mi cuerpo. O sea, no es algo que yo me pongo ni me quito. Por la soberanía de Dios, pues ha permitido que pase. Yo tengo que decir mi enfermedad porque vivo con ella, respiro con ella, hago la vida con ella, creo relaciones, amo a Dios, conozco a Dios con ella. Y Alex, gracias por traer ese tema, porque yo creo que en el momento en que nos encontramos con alguien, sea la discapacidad visible o no, yo creo que podemos preguntar, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo es tu día? ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Y creo que cuando entramos al corazón de la persona con qué Dios ha hecho en tu vida, cuenta un poquito de tu testimonio, cómo has conocido mejor al Señor, qué el Señor ha transformado en tu corazón. Y solito esa persona se va a ir abriendo a ti y solo te va a ir contando sus luchas a la luz de su testimonio y lo que Dios va haciendo. Y yo creo que cuando ponemos a la persona antes que el diagnóstico, y lo estoy viviendo en esta iglesia que, gloria a Dios por mi pastor, por los hermanos que están viviendo esto que estamos hablando, que me han recibido con tanto amor, con hospitalidad. Yo creo que, mira, eso sana más que una inyección que te renueve tu sistema inmune, déjame decirte. O sea, la hospitalidad cristiana, como estaba hablando Ale, esa hermandad, ese amor, ese cuidado, ese preocuparte, ese caminar contigo, sentirte que tú puedes ir a tu pastor y decirle esto, o sentir que tú puedes ser parte del cuerpo de Cristo con los dones que Dios te ha dado, sin que tu diagnóstico sea un obstáculo.
Eso, hermanos, eso sana más. Dios usa eso para transformar el hombre interior de nosotros, aunque por fuera, quiera él o no, nuestra salud empeore o mejore o esté, eh, pero eso sana, esa es la sanidad realmente que en el Y fondo los nosotros vínculos, deseamos. eso es lo que hacen. Así como de los vínculos muchas veces vienen dificultades y traumas, también de los vínculos viene mucha sanidad, viene mucha restauración, viene mucho consuelo. Y algo que decías justamente, algo que podemos hacer es recordarle, como tú también decías, Ceci, nosotros en ocasiones vemos primero quizás la enfermedad y luego vemos a la persona y esto limita las conversaciones que tenemos. Entonces, recordar que no importa el diagnóstico, todas estas personas también tienen gustos e intereses y tienen afecciones y tienen anhelos y tienen sueños. Y el tú poder conectar con estos sueños, intereses, actividades, tareas, roles también que hacen en sus vidas y también como tú dijiste, Ceci, ese trabajo que hace el Señor adentro, ese testimonio que Dios está creando. Estas son conversaciones que tú puedes hacer. De hecho, yo en ocasiones animo a las personas a que escriban. Si tú tienes, entre comillas, temor de que, ay, no sé qué decirle, no sé qué, no te quedes ahí. Elabora preguntas, buenas preguntas. Siéntate con alguien que tal vez conozca de estos casos y elabora preguntas, pero rompe el hielo. Entonces, al tú romper el hielo, número uno, le recuerdas a esta persona que es más que su enfermedad, ¿no? Porque también, si solo hablamos de esto, pues naturalmente la persona se conecta y hace que su identidad sea literalmente su enfermedad. Esto no lo queremos tampoco. Nuestra identidad está en Cristo, no es la enfermedad. La enfermedad es un diagnóstico en el cuerpo caído, pero no nuestra identidad. Entonces, esto anima al hermano que está pensando tal vez todo el día en enfermedad a poder también ver, ay, pero este hermano también sabe hacer pan. Ay, pero este hermano hace cafecito tan rico. Ay, pero este hermano sabe de, no sé, sabe de diseño y me manda algunas fotos. O sea, hay hermanos tal vez que están en una condición, pero tengo pacientes que manejan un dolor tan fuerte que a veces literalmente no pueden agarrar más que tal vez el celular porque están totalmente paralizados del dolor. Y a veces nada más con ellos hacer screenshots de imágenes y mandársela a alguien o algunas conversaciones interesantes, ya con eso ellos se sienten, los ayuda a distraerse un poco. Entonces, a una pregunta también que alineado a esto, ya después que tú sepas y tú, como ustedes dijeron, te armes a acercarte y decir en qué consiste tu enfermedad, etcétera, es preguntar cómo yo puedo apoyarte en tus día a día. No hoy nada más, en tu día a día. Es una forma de tú decirle a esta persona, escúchame, yo no me voy a ir mañana. Yo no te voy mañana de tu vida. Mañana yo no me Mm, zapateo. O sea, yo no te voy a dar una oracióncita bonita hoy y me ujú, voy y ya. Y adiós, bye bye. Y usted resuélvase con Dios y bueno, a la buena de Dios. No. Es cómo te ayudo en tu día a día. O mm, sea, yo estoy haciendo un compromiso contigo en donde tal vez todos los días no te escriba, pero en tu día a día yo ya sé lo que te beneficia, lo que te consuela, lo que te ayuda a sentir más animada. Ay, a mí me encanta. Y por otro lado, ya hablándole al paciente, ahora le hablé al que no es paciente, pero al que es paciente o al que está viendo la discapacidad, déjate amar y que estos espacios de imperfecciones, de debilidad y de enfermedad sean espacios para tú crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Y esa persona que también te está bendiciendo con su amor, pueda crecer en gracia. Porque sabes que nosotros crecemos en gracia, no solamente el que lo recibe, sino el que lo da. Porque estos son los espacios que Dios va llenando. Ahí es donde vemos cómo el descanso, cómo el silencio, cómo el apapacho, cómo la contemplación de la belleza en cositas pequeñas, en las flores, en un café. Ahí es donde vemos como el poder de la gracia del Señor en el día a día. Amén. O sea, cómo sostienen el día a día. Para el rush, para el rush con estos pacientes, olvídate del rush, aquí no hay rush. Este paciente mañana no está esperando que usted le traiga la inyección mágica. Entonces,
al parar el rush y tener esa actitud de presencia, puedo ver y contemplar aún más la gracia del Señor. Y yo creo que eso es algo hermoso porque yo pienso que una de las cosas que digo es que la gracia del Señor tiene una postura y la postura es tierna. No es rápida. Cuando tú piensas en la palabra gracia, tú no ves algo acelerado. ¡Oh, corre, listo, aquí, allá, te sanaste, gloria a Dios! Yo veo eso como algo lento, gradual, tierno, que recibe, amoroso. Óyeme, no, es todo lo contrario a lo que el mundo nos setea en la mente. Por eso es tan difícil a veces entenderlo. Ah, pero nos ministra mucho. Y a ellos también. Y a veces, El y a silencio. veces hasta el silencio. Yo me acuerdo que hubo en una de las consultas con Ale solo se quedaba, o sea, ella literalmente a veces era más de la mitad, si ella era todo oído. Y a pesar de la distancia, Ah, yo sabía que ella estaba presente. O sea, yo lo veía en su rostro, en su mirada, yo sabía mm, que ella estaba escuchando y cuando ella respondía, yo decía, ok, ella ha ujú, interiorizado lo que yo le he confesado, todo lo que yo le he entregado y la persona que, que te ujú, está abriendo tu corazón, créeme que sabe cuando tú le amas y tú estás ahí porque el Señor Él nos ha creado y así como Dios está ahí paciente, Él tiene compasión de nosotros, sabe que somos polvo y que somos sus hijos y que Él nos está transformando. Y esa paciencia, esa dulzura, esa bondad, esa estoy aquí, está bien. Hoy no tengo que decirte 10 versículos. Hoy tengo que recordarte quién eres en ujú, Cristo. Déjame abrazarte, ujú, déjame acurrucarte, déjame hacerte sonreír, déjame ujú, hacer tu cafecito, déjame estar contigo. O sea, a veces solo necesitamos la presencia de las personas en nuestra vida, en la iglesia, que nos abracen, que ujú. nos digan, qué bueno es verte. O sea, qué lindo es eso. Cuando un hermano te abraza y te dice, qué bueno es verte. O sea, Sí, eso restaura, eso ujú. anima. Y las horas. Ujú. Lo contaste así, digamos, esto de nuestras sesiones, qué lindo, gloria a Dios, de verdad que sí. Vieras qué interesante, porque yo siento que nosotros sentimos que tenemos la necesidad de dar soluciones en esta Sí, situación, así es. y decirle a la gente cómo arreglar la cosa y todo. Y en ese caso, en la relación en que iniciamos tú y yo, Ceci, no éramos amigas antes, tú nada más me dijiste, por favor, puede ser mi consejera y yo te cobraba la hora, ¿verdad? Y aún así, la que hablaba casi todo el tiempo eres tú. Y yo a veces, yo cortaba la llamada y yo decía, será que no le debía haber cobrado a Ceci? Porque yo no le dije nada. ¿De qué le di? ¿Verdad? ¿Qué le di si no le di nada? No le ofrecí nada. Pero como yo conozco el corazón de Dios, ¿verdad? El Señor me lo recordaba y me decía, esta es la primera vez que Ceci ha podido realmente hablar estas cosas así, así, con libertad, me explico, o sea, que ha podido decir todo lo que está en su corazón. Y si ella quiere sentarse aquí y decir 300 cosas, ¿verdad? Y llorar 1000 lágrimas, y estás acá y hay una persona que le importa, que está dispuesta, que la ame, ¿verdad? Eso es más, eso es un gran regalo, ¿verdad? Entonces, Tremendo. yo creo que yo tuve como que llegar a eso no te lo he contado, ¿verdad? Ceci? Pero yo tuve que llegar a ese como paso, ¿verdad? En algunos momentos donde yo decía, hoy es el día donde Ceci necesita sacar lo que nunca ha podido sacar, Así es. ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Por la misma, en todos los casos, ¿verdad? Como tú decías al principio, me resuena con tantos diferentes casos, ya saliendo también del lado de Ceci, pero en los cuales es que te avergüenzan, ¿verdad? O sea, lo que no debería ser tu vergüenza, me recuerda mucho al hombre, ¿verdad? Que le preguntaran, ¿este ciego por sus papás Tus o por papás. él mismo? O sea, es como una búsqueda, ¿verdad? Desde incluso en aquellos momentos de buscar culpables, Así porque es. el culpable de alguna manera tiene que cargar con esa vergüenza. Y creo que eso hace que muchas personas
con vergüenza importada de otros lados, ¿verdad? Sienten que hablar de estas cosas o insistir, ¿verdad? En lo que sienten muchas veces es como que, no, es que se van a cansar de mí. Ya pude hablar un día, pero ya mañana no porque se van a cansar. Para poder, digamos, ir a la palabra, ¿verdad? En eso. Yo quiero recordarles 1 Corintios 12, ¿ok? 1 Corintios 12 dice lo siguiente, y es un poco, perdónenme amigas que como que haga este hijack, ¿verdad? Por un momento, pero creo que la palabra se lo merece. No, mana. Oh. En 1 Corintios 12, él está hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y de los dones que cada quien tiene, ¿verdad? Pero vean qué interesante el capítulo 12, ¿ok? Mentira, más adelante, ajá, el versículo 21, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el famosísimo, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Entonces, es como confuso, ¿verdad? Uno lee esto y uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando? Partes honrosas, partes débiles, partes, ¿por qué cubiertas? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Será, verdad? Algo como del contexto. No, aquí Pablo está hablando del cuerpo. Él está usando el ejemplo del cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo tapamos porque son menos honrosas, son más débiles? Bueno, hay partes, ¿verdad? Como el pecho de la mujer, las partes íntimas, órganos reproductores, los brazos no, a no ser de que estemos en invierno, como aquí, ¿verdad? Esto yo no ocupo estármelo tapando ni nada. Entonces, tengamos eso en mente cuando leemos esto, ¿verdad? Entonces, él le está diciendo, no puedes decir no te necesito el ojo, ni la cabeza, ni los pies, ni nada. Entonces, más bien al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, y ahí está comparando a la persona, vean el versículo 26, el miembro que sufre. El miembro que sufre es la comparación con las partes más débiles que cubrimos y cuidamos más, ¿verdad? Y es lo que está diciendo, es al contrario, esos débiles son los más necesarios, ¿ok? Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, esto los vestimos con más honra. Claro, los corintios, recordemos que en ese contexto, los corintios estaban viendo a ver más bien quién tenía los mejores dones, ¿verdad? ¿Quién tenía mayor honra? Los de los profetas, los que hablaban en lenguas, ¿verdad? Los predicadores, eso era lo que ellos estaban honrando, esa era la cultura. Sin embargo, Pablo está dándole vuelta completamente a esos valores y está diciendo que en realidad los más, a quienes más cuidamos son a los que sufren. Y eso es un mensaje para las dos partes. Es para los que cuidamos a las partes débiles porque no estamos sufriendo, pero también es parte para los más débiles que sienten que ser servidos es algo que no deberían de permitir o está mal o se sienten culpables o se sienten avergonzados. Es posible, mi hermana y mi hermano, tú que me escuchas que tienes una discapacidad, que Dios te está poniendo en tu iglesia en estos momentos, hoy, para que cumplas el llamado de ser un vaso de servicio y que otros puedan llenar ahí. Que le estás sirviendo a tus hermanos al dejarte ser servido. Porque estás enseñándoles a amar como Cristo. Y el Señor también te está enseñando un poco de humildad, ¿verdad? Todos están en el camino, ¿verdad? De la cruz, en el camino de Filipenses 2, ¿verdad? Entonces, no pienses que el ser servido solo es para ti. El ser servido también es para tus hermanos en el Señor que necesitan aprender a morir a sí mismos y imitar a su Salvador, lo cual es la buena vida y la vida cristiana exitosa.
Amén. Y sabes Amén. que Amén. que hemos utilizado la palabra incluso de ser usados por el Señor, algo que nos es importante también recordarnos es que nosotros somos realmente utilizados por el Señor, pero primero nosotros somos un producto, primero usado por el Señor, somos hijos amados por el Señor, que el Señor usa. Es hacerlo siempre al revés, es decir, o sea, yo no soy mi cuerpo porque tengo esta discapacidad, primero no estoy descalificado para el servicio, pero yo no puedo tener una relación con el Señor, que eso es una de las cosas que luchan también de que cómo me va a usar el Señor, o sea, mira con este cuerpo, mira con todas estas debilidades, entonces siempre la mirada es, primero tienes que verte como una hija que está siendo amada por el Señor, y ahí entra lo que dijo Ale, lo que habíamos dicho antes, permitir que esta incluso enfermedad sea un espacio de donde tú te dejes servir de los demás, porque esto es una forma de tú también incluso servir, pero sobre todo de tú sentirte amada por el Señor, de afianzar esto. Y ya luego que tenemos esto afianzado, pues Mm. sabemos que el Señor naturalmente pues nos va a poder utilizar de múltiples maneras, y ahí es donde una de las cosas que tenemos que ayudar, tanto para los que cuidamos como para aquellos que tienen una discapacidad, es renunciar a la idea de cómo es que Dios exactamente me va a usar. Exactamente cómo me va a usar Mm. Dios a mí. O sea, Mm, entonces nosotros tenemos que recordar una y otra vez, nuestra mente es muy limitada. ujú, Nosotros no podemos pensar como piensa Dios. No es como que, ay, pero el Señor se le ujú, olvidó de que, ¿cómo Él me va a usar a mí si entonces estoy en silla de ruedas? Pero ¿cómo me va a usar a mí si yo vivo una depresión constante? ¿Cómo me va a usar a mí si yo tengo una espondilitis que no me deja ni pararme de la cama por meses? O sea, es como, a veces me pregunto, no, y te invito a preguntarte, ¿crees que Dios no está viendo eso? O sea, ujú, a Dios se le pasó, ay, lo siento, hija, pues ese fue un pequeñito detalle, déjame yo arreglarlo ahora. Pues no. Entonces, nosotros sí somos seres humanos limitados, ¿bien? Esto es otro hashtag que se utiliza mucho de somos sin límites, o sea, el cielo es el límite, olvídese eso, mi hermano, eso es un paradigma que si usted tiene una discapacidad, lo que le va a dar es más duro y le va a poner más ansioso. Usted tiene un límite, yo también tengo un límite, y conocer estos límites y ayudar a nuestros hermanos a aceptar estos límites también es parte de este proceso de amarlos bien, de amarlos mejor. Y algo que no quiero que se me olvide es la forma, en ocasiones nuestros hermanos que también están pasando por una discapacidad, si tú eres uno de ellos o también eres cuidador, se olvidan de cómo orar muchas veces. O sea, ¿a qué me refiero? Al inicio la idea de orar es mucho de, Señor, sáname, o sea, sáname de esto, sáname de esto. Pero cuando ya tienes una condición ya prolongada de una enfermedad crónica, ya tú sabes que no tiene cura y demás, yo siento que a veces es como si se olvidaran de qué oro, o sea, bueno, que lo más importante, no sé, o sea, la sanación, no la tengo, o sea, de qué oro, y se van como debilitando las oraciones. Una forma de tú amar bien a ese hermano con alguna discapacidad es decirle, mira, voy a orar por ti y sé específico, ¿qué tú quieres pedir por el día de hoy? ¿Qué lucha tú tienes el día de hoy? Entonces tú ayudas al hermano a conectar, oh, ok, o sea, para llorar yo puedo conectar mejor hoy, concentrarme en el día, en la lucha del día, en el reto del día, en el agradecimiento que tengo del día. Entonces, esto es una forma de servirles mejor también a estos hermanos, porque en ocasiones por todo el dolor, los medicamentos, los efectos secundarios y las luchas, literalmente pues entran en una sequía, en Ujú. donde hasta le da una amnesia de no sé ni cómo orar, y esto les bendice enormemente, pero también a ti. Nuevamente, esto es algo de doble vía, de doble vía. Y si estás en un espacio en donde tu círculo de alcance tienes a alguien con alguna discapacidad, yo no creo que el objetivo de Dios sea que tú ignores esto. No, en ujú. absoluto. No, no lo creo. Jamás. Ah, amén. Tú sabes que en Segundas de Corintios, en el capítulo 1, ¿verdad? Que Pablo le estaba compartiendo a los hermanos todas las aflicciones que pasaron para llegar a ellos, ¿verdad? Hay una parte
que a mí siempre, el Espíritu Santo siempre me trae la memoria. Lo que estás hablando, Paola, ¿verdad? De que cómo Dios me va a usar a mí, cómo Dios va a usar este cuerpo roto, que a veces ni funciona, a veces sí, a veces es impredecible, o tengo que usar un equipo para moverme, o para hablar, o para respirar, ¿verdad? Y mira lo que le dice Pablo, no lo voy a leer todo, voy a leer el versículo 8, segundas de Corintios capítulo 1, 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ellos están ahí con la muerte física al paso, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, nosotros a veces queremos confiar en nuestras fuerzas, en que Dios nos va a usar por nuestras fuerzas. Y dice, no, 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 no. Es el poder del Señor. Es ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder que nos resucitó a nosotros de una muerte, ¿verdad? En pecado a vida. Y a mí me ha tomado mucho tiempo, años. O sea, no quiero venir aquí a parecer que soy la cristiana en victoria, que ha conquistado todos los retos de una enfermedad neuromuscular. No, para nada. Pasé años y años en todos estos desiertos y lagunas, pero Dios es fiel, ¿verdad? Y no, nadie nos puede arrebatar de su mano. Y yo creo que es tan importante también humillarnos. Y la persona que está lidiando con una persona con discapacidad tiene que entender, sobre todo si esa persona no tiene una discapacidad cognitiva muy severa, aunque ningún espíritu y ningún alma tiene discapacidad. Por eso la palabra de Dios es sobrenatural y atraviesa. O sea, tenemos que predicar el evangelio, la persona muestre o lo exprese de una manera diferente o no. O sea, no hay un estándar de cómo una persona va a vivir su fe, ¿no? Pero lo que quiero decir es, nosotros somos pecadores y somos orgullosos, aún en nuestra enfermedad, aún en nuestra discapacidad. Hay orgullo, hay vergüenza, hay pecado, hay manipulación. O sea, como hay también todos estos retos difíciles que ustedes han hablado y han mencionado, también está la otra parte. Por eso necesitamos el evangelio. Por eso necesitamos hermanos que no solamente nos digan las buenas nuevas, como dijo una vez Johnny Erickson Sara. Necesitamos personas que nos muestren las buenas nuevas. No solamente que nos digan, sino que nos muestren cómo se vive este caminar, que nos muestren cómo orar por humildad, cómo orar por rendirnos a los pies de la cruz y decir, yo no puedo, pero tú sí, Señor. Y yo creo que por eso este tema es tan importante, por eso necesitamos que nuestras iglesias y los hermanos, ¿verdad?, nos capacitemos, aprendamos, porque es una realidad fuerte y es una realidad que afecta a toda una familia. Y estoy segura que, Paola, las personas que van contigo, no solamente es esa persona tiene amigos, tiene un entorno, tiene padres, y la discapacidad afecta el ciclo de la vida y el ciclo familiar, ¿verdad? Imagínate un padre con un hijo con autismo y el día que yo me muera, ¿quién lo va a cuidar? ¿Verdad? O sea, yo ahora tengo un esposo que puede también cuidar por mí, pero antes tenía a mis padres. Esa es una preocupación que hay ahí. O sea, todo, es complejo, ¿no? Y yo creo que mientras más hablemos del tema, cómo edificarnos, cómo ayudar, cómo incluir, cómo ir por ellos y traerlo a la iglesia, nos vamos sintiendo cómodos, ¿verdad? Es como tomarte un café con tu amiga en la esquina.
y vamos a hablar y qué podemos hacer, ¿no? Totalmente. Amén. Ustedes que han hablado tanto de Corintios, me gusta mucho siempre este versículo del 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Para mí es una esperanza muy maravillosa para los que están viendo una discapacidad y para nosotros también, ¿no? Tengamos o no tengamos discapacidad, para todos nosotros es una gran esperanza. El interior día tras día está siendo renovado y este cuerpo nos ayuda a no pegarnos tanto al cuerpo, ¿no? Sabemos que es importante y eso no significa que no vivamos un duelo difícil, que puede durar mucho tiempo, pero cuando en la misma medida que nos vamos desapegando más del cuerpo y vamos poniendo más esa mirada en el interior, vamos cultivando esa mirada eterna, lo que siempre hablamos, tengamos una mirada eterna, una mirada en lo eterno. Y es justo eso. Y a veces yo puedo ver florecer hermanos y otras personas que tienen discapacidades, puedo verlos florecer justamente porque muchos entran con un concepto de una mirada en el eterno tan hermoso, tan vivo, pero tan real, que literalmente ministra a todo el que está ahí al lado. Que no es que no te llore, ¿qué más? Que no es que no esté en depresión, que no es que, no, pero es esta mirada en el eterno, porque literalmente ellos sienten aún más como el desgaste de este cuerpo. Y no les queda de otra que agarrarse de la esperanza del eterno. Nosotros que quizás no tenemos situaciones quizás más, en algún momento más crónicas tales que otras personas, con más dificultad, a veces hasta nos cuesta porque nos apegamos más a la salud, a lo que tenemos, a no sé qué, pero ellos en ocasiones con más prontitud pueden llegar a esto. Así que, nada, eso es todo. Ok, otra preguntita antes de cerrar. Eh, Ale y Paola, ¿cómo podemos, de, desde dónde podemos comenzar? ¿Qué la iglesia puede hacer? Quiero que ustedes puedan, desde lo práctico hasta quizás lo más teológico, dar consejos, animar a la iglesia, a los hermanos. ¿Cómo podemos ayudar a discipular a estos hermanos? ¿Cómo podemos empezar a traer más luz a este tema y que nuestras iglesias, por ejemplo, no sé allá en República Dominicana, pero aquí en los Estados Unidos, donde Alex y yo vivimos, el porcentaje de iglesias que tienen un ministerio para personas con discapacidad es muy bajo, ¿no? Y hay muchos ministerios ahora cristianos que nos están ayudando a la iglesia a capacitarnos y ayudarnos, y me parece genial. Eh, pero desde su área de profesión, ¿cómo creen que podamos empezar? ¿Qué consejo les daría, no sé, a tu pastor que es amigo o a un líder de la iglesia que quizás lo conoces hace muchos años y quizás nunca, o sea, ellos tienen amor por estas personas, escucharían, ¿verdad? No sé, una charla, leerían un libro, pero quizás necesitan algo más. Yo ¿Qué diría, consejo darían no ustedes? solamente como para el pastor, quizás ahí como para las ovejas eh, de la iglesia, pero si tú, si Dios ha puesto en ti ese dolor, ese peso, tienes que moverte. O sea, tienes que moverte. ¿Y cómo sería lo primero? Orarle al Señor. Padre, en intimidad con el Señor, es algo que tú me estás poniendo. No creo que estas cosas nazcan de nuestra carne, ¿eh? Yo siempre lo digo, estas cosas nazcan de nuestra carne, ¿eh? Esto Mm, es un trabajo que es el Espíritu Santo, no nace no solo, no sale así tan natural de nuestra carne. Esa no es la que tenemos. Entonces, si el mm, Señor te está poniendo esto, ponlo en oración. Te invito a que puedas hablar con otras personas de la iglesia, quizás con más madurez,
o con personas que tal vez estén padeciendo esta condición también y pregúntales, mira, ¿qué les beneficia? ¿Qué te ayudaría? Y quizás te armas un pequeño grupito, ¿no? Para que luego vayan donde el pastor y se reúnan y decir, mira, tenemos esta motivación, tenemos esta inclinación, estamos orando por eso, pastor, queríamos presentarle esta necesidad. Vemos que en nuestra iglesia hay varias personas con esta necesidad y creemos que podemos servirle. ¿Cómo podríamos organizar esto? Ya se lo presentamos aquí y nos levantamos la mano siendo dispuestos, ¿no? Esto es una de las cosas que podría sugerir. Vale. Sí, creo que lo que habíamos hablado hace un rato como de cuál me encantó, Ceci, que, eh, que todos podamos preguntar también cuál es su historia. Yo en la parte, digamos, de ministerio, de organización, ese no es mi expertise, entonces no sé si puedo dar mucho, yo creo que tú podrías hablar más de eso, o sea, si en algún momento, ¿verdad? O sea, me encantaría ver un live tuyo donde nos cuentas más todas estas cosas que has aprendido con respecto a la parte más logística, ¿verdad? Cómo acompañar. Creo que en lo personal, que es lo mío, la verdad, la consejería bíblica, ¿verdad? Y en el lado incluso de Pau también, creo que ella estaría como muy en esa misma línea, ¿verdad? Donde creo que eh, tenemos que comprender que las emociones de una persona con discapacidad, por lo general, están en el espectro más bajo, ¿verdad? En lo más difícil, en lo más doloroso, en la depresión, en la ansiedad, en la vergüenza. Eh, y esas emociones tenemos que cuidarlas, nosotros estamos llamados a cuidarlas. Es cierto que no debemos vivir de acuerdo a nuestras emociones, y al mismo tiempo es cierto que no podemos ignorarlas del todo tampoco, que Dios nos las dio, que lo revelan, lo representan, le muestran a Él quién es Él, perdón, muestran al mundo quién es Él. Entonces, creo que a veces no somos sensibles al dolor de los demás y creo que eso es un buen llamado para la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo podemos sensibilizarnos? Me encanta lo que dice Pau de la oración, porque creo que también a partir de la oración es que Dios mueve corazones aún más, ¿verdad? Para que realmente hagamos algo al respecto y no solo digamos, con un sentimiento, ¿verdad? De, ay, qué triste, ¿verdad? También yo creo que tenemos que protegernos de tener lástima a la gente, ¿verdad? Lástima y de pensar como que pobrecito, ¿verdad? Y, ay, qué pecado. O sea, no, Uh -huh. nadie nadie necesita nuestra lástima. Son personas como nosotros que tienen el mismo perdón, más sufrimiento quizás en ciertas áreas, pero yo creo que lo que tenemos que tener es compasión, segura que sí, o sea, claro, pero lástima y yo creo que puede incluso hasta limitar, ¿verdad? Y afirmar mentiras que están en el corazón de la persona con discapacidad. Eh, Creo que lo que vos decías, Ceci, de que nosotros también somos pecadores, como personas con discapacidad, lo decías así, creo que tenemos que reconocer que la persona que tenemos al frente, en otras situaciones también es muy apropiado que podamos como call them out, ¿verdad? Como decirles, hey, un momentito, Uh -huh. un momentito porque tu llamada es ser la persona con discapacidad en la iglesia, tu llamada es ser una hija de Dios o un hijo de Dios, tu llamada es la santidad. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Contame, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? Y verlos como personas, porque también yo creo que a veces, especialmente cuando es severa y es muy, ¿verdad? Los vemos como los angelitos de la iglesia, ¿verdad? O como estas cosas donde en realidad no reconocemos que son personas, igual que nosotros. Y creo que eso es lo que les da dignidad. No es no verlos como un angelito, ¿verdad? Sino verlos como una persona tal cual como yo. Y nada, o sea, eso es yo creo que es como un poco, tal vez esto se resumiría en observemos nuestra actitud. Analicemos nuestra actitud hacia la discapacidad y hacia las personas que conocemos con discapacidad, y consideremos con cuidado que posiblemente habrá que tener ciertas correcciones en esa actitud. Sí, yo quiero compartir una última cosa. En todos estos meses eh, bueno, no es que ahora a mí me interesó este tema así. Cuando yo miro para atrás, Dios ya había
¿no? De, en muchos eventos y muchas cosas que yo ahora estoy mirando para atrás y digo, wow, Señor, o sea, eh, todo este tiempo me has estado preparando. No es lo más fácil, créeme, hay ministerios mucho más, digo yo, livianos en cierto sentido. Es heavy, es fuerte, em, pero yo digo, ok, realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? Y es que yo creo que en el momento en que, como tú dices, entendemos a la profundidad de que ellos también necesitan de Cristo, de que hay un Salvador que ellos necesitan y que hay una relación que no tienen en su vida, hablando de los hermanos, de personas que no conocen a Cristo. Yo creo que eso debe ser ese impulso, ese amor de que ellos conozcan a Cristo, de que ellos escuchen el Evangelio. Y yo decía, ok, pero ¿por qué? Y cuando yo miro los Evangelios, ese, o sea, el Señor no solamente sanó un cuerpo físico, ahí creían, el leproso que regresó, ¿verdad? Y le dijo, Señor, y él le dijo, tu fe te ha sanado. O sea, cuando yo creo que cuando entendemos que no vamos a ir a hacerle un favor ni una obra de caridad, sino que vamos a darle lo que todos necesitamos, lo más urgente que cada ser humano necesita, que es Cristo. Yo creo que eso, como que el Señor cada vez como que lo voy entendiendo más profundo, o sea, por qué yo quiero que mi iglesia entienda la necesidad, ¿verdad? Eh, de ir, ¿verdad? Y de acompañar a estas personas y de conocerle y de hacer alcances en la comunidad y hacer actividades en la comunidad, ¿verdad? La comunidad autista, con síndrome de Down, apoyar a estas familias, acompañarlas, amarlas, porque una vez nosotros estuvimos del otro lado, en las tinieblas, una vez estuvimos sin esperanza, gritando, no entendíamos, ¿verdad? Y ahora estamos en su luz admirable. Y yo quiero que agradecerle al Señor por la vida de Paola, de Alejandra, porque creo que hacen de esos ministerios que tanto necesitamos, las personas con discapacidad, las familias. Es un servicio que necesitamos tanto y a veces creemos que es como una señal de debilidad de ir a un consejero. So, yo quiero invitar a todas las personas que si necesitas, creo que todos necesitamos un consejero bíblico, por favor, hazlo. O sea, créeme que el Señor va a transformar tu vida porque la hizo conmigo y la ha hecho con muchas personas. Es algo bíblico y yo pienso que es algo necesario para esta población y para nuestros hermanos que viven esto en soledad. Necesitamos muchas hermanas y hermanos como Paola y como Alejandra. Así que gracias, hermanas, por este tiempo. Gracias por su sabiduría que el Señor les ha dado, por su amor. Yo quiero de este lado decirle que lo que hacen para el Señor y su trabajo no es en vano. Aunque a veces parece que estás ahí y la persona está ahí en lo mismo, no es en vano, no se den por vencida. Perseveren en la buena batalla, en oración, y cuando miren a esa persona, mírenlo con los ojos de Cristo, que el Señor Lo las va a recibo. Muchas gracias, recompensar. Ceci. Gracias por esta invitación. Qué lindo haber estado aquí con ustedes hablando, chicas. Es- las quiero mucho a ambas y bueno, otro día nos veremos, si Dios quiere. Sí, bueno, ya vemos que Alex sabe hacer ya efectos en maquillaje, Sí, así que sobre maquillaje, vean mis historias. ahorita Alex sale en un en vivo hablando de cualquier cosa, de un estudio bíblico, ya, ya haciendo maquillaje. Ay, Ale, eres algo serio. Bueno, hermanas, gracias a todos los que nos acompañaron, esperamos que haya sido de bendición. Y también decirle que Ale tiene un recurso de paraíso, ¿cómo es? Recurso, ¿no? Em, paraíso de recursos, sí. Por favor, hagan uso de eso. En el enlace de mi página tengo muchos recursos gratuitos para tu iglesia. Cómo comenzar un ministerio sobre la discapacidad, libros, videos, cosas que pueden empezar a empaparse, a orar y el conocimiento es importante. Así que
Ahí se los comparto y espero compartirles más. Y ya le tiene Ay, un libro que lo estamos Me esperando, dijeron que que sale es hasta el tan necesario. 23 el otro día, ¿puedes creerlo? ¿está qué? Estoy muy triste. Sale hasta el Ay, 2023. no necesitamos eso El, antes. Te necesitamos, lo necesitamos. No, 2023, porque iba a salir en 2022 y ahora me prendieron los bandidos. Pero bueno, si es la amigas, ¿qué vamos a hacer? Dios sabe. Dios sabe. Pero bueno, gracias, hermana. El Señor las bendiga. Aquí estoy para lo que les pueda servir. Chao a todos. Gracias por acompañarnos. igual. Bendiciones. Las quiero. Chao.